6:41 de la mañana y se cumplen ya 4 años desde que fue declarada la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Pues para hablar de los avances desde entonces, cómo logramos en el mundo no solo desarrollar en tiempo récord una vacuna, sino establecer programas de vacunación y medidas para tratar de mitigar el impacto que esta pandemia podía tener y de hecho tuvo en el mundo, hemos decidido conversar con el médico infectólogo Mario Comeña, quien es internista también del Servicio de Infectología del Hospital Vargas en Caracas y director del proyecto 1113. Doctor Comeña, un gusto inmenso conversar con usted. Buenos días. Hola Shirley, igualmente para mí es un gusto. Hoy le saluda Lila Banorio porque Shirley está un poco indispuesta, pero ya a partir de mañana ojalá pueda estar de nuevo en su espacio. Perdón, disculpa. Doctor Comeña, no hay problema. Doctor Comeña, parece mentira que ya han transcurrido 4 años desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y todo lo que se ha hecho en ese lapso, sorprendente. Y nada más pensar en la velocidad con la que se lograron desarrollar vacunas, incluso distintas versiones de vacunas que se fueron mejorando conforme pasaba el tiempo. Es así. Nada, sin duda fue una mala experiencia. También fue una gran advertencia a los sistemas de salud del mundo, en donde los gobiernos no pueden descuidar la salud de la gente. Incluso fallaron hasta los sistemas del primer mundo. Pero por otro lado, sí se demostró que el conocimiento y la investigación son útiles para la supervivencia del ser humano. Lo que tú dices es absolutamente correcto. En tiempo récord, no solamente se lograron vacunas, se conoció cómo era, la fisiopatología de la enfermedad, de cómo se comportaba el virus, cómo se le hizo un seguimiento a todas las mutaciones que fueron generando en el transcurso del tiempo. Se lograron medicamentos que fueron efectivos para tratarlo, y eso fue, como tú muy bien dices, en tiempo récord. La globalización y la modernización tiene evidentemente la globalización en estos casos no ha sido positiva, pero por otro lado sí lo fue, por el hecho de que se generaron tantas cosas y se logró controlar. Actualmente estamos tranquilos, evidentemente con un estrés postraumático tremendo, sí, pero con un temor y un miedo a todo lo que nos pudiera venir, pero bueno, nada, se logró. Y sin duda es un logro del conocimiento y de la investigación de los humanos. Pero, doctor Comeño, usted hablaba de incluso cómo los sistemas en el primer mundo fallaron y se demostró además la vulnerabilidad de los sistemas de salud. El colapso en algunos países fue dramático y significativo. ¿Qué lecciones nos tiene que dejar esta pandemia? Sobre todo con una de las cosas que usted comentaba, sabiendo que esto quizás es una alerta para otras cosas que pueden venir en el futuro. Sí, sin duda es una alerta. No hay que descuidar. Tenemos que tener sistemas de vigilancia, tenemos que tener un sistema de salud suficientemente avanzado y equitativo. Una de las grandes cosas que demostró la COVID-19 o la SARS-CoV-2 fue las desigualdades. Aquí se hicieron más evidentes y esa desigualdad se hizo tan evidente, que todavía sigue. Entonces un poco es eso. Tener sistemas que sean sólidos, tenemos que tener sistemas donde todo el mundo tenga posibilidad de tener acceso no solamente a vacunas, medicamentos, sino también a atención médica. Yo creo que no hubo ningún país en el planeta que no estuvo afectado y el que no haya colapsado los sistemas de salud. Por otro lado, también vimos la otra parte fea de la moneda, de cómo se utilizó la pandemia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Salieron a relucir mil cosas. Yo creo que los aprendizajes son muchos. Pasaríamos horas hablando de cuáles han sido los buenos y los malos. Hubo cosas muy malas, por otro lado hubo cosas muy buenas. Por un lado hubo mucha solidaridad, por otro lado no la hubo. Y ahí se demostró cómo fue el comportamiento del ser humano. Todavía hoy tenemos muchas dudas de cómo pasó, por qué pasó. Y bueno, nada, ahí vamos viendo. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando. No nos podemos descuidar y los gobiernos no se pueden de ninguna manera descuidar. Exactamente. Ahora, recuerdo esas primeras entrevistas hace ya 4 años cuando consultábamos con expertos sobre esto que estaba pasando en el mundo, la situación que se vivía en otros países y cómo empezaban a reportarse casos cada vez con más frecuencia en otras latitudes hasta que finalmente llega en Venezuela y
el común denominador en esas entrevistas y conversaciones con médicos venezolanos tenía que ver con que, bueno, que esto era algo desconocido, se estaban enfrentando a una enfermedad con la que no habían tenido trato anteriormente, y eso era un proceso de aprendizaje. Hoy por hoy, ¿cómo es nuestra relación o la de los médicos con la COVID? No, ahorita estamos más tranquilos. Primero, y siempre lo decíamos constantemente en las entrevistas que nos hicieron en su momento, que la única forma de poder controlarlos era a través de que de que generáramos una inmunidad colectiva, o lo que me llamamos inmunidad de rebaño. Eso se logró, desgraciadamente, a un costo muy alto, porque eso se logra de una forma híbrida, se logra a través de padecer la enfermedad, que te genera una serie de anticuerpos que te pueden proteger, y por otro lado, a través de las vacunas. Eso es lo que nos da, digamos, esa fortaleza actualmente. Por otro lado, que el virus vino mutando de estas cepas originales, que eran gamma y la cepa brasilera, y no quiero ni siquiera recordar que estábamos siguiendo cada una de ellas con un nombre distinto y cada vez entrando en más pánico. Estamos ahorita con unas variantes, que son las variantes de Omicron, que definitivamente su comportamiento es mucho más benigno. No hay que descuidarla porque hay una población que es más vulnerable, sobre todo personas de mayor edad o que tienen problemas inmunológicos o algún otro tipo de comorbilidad, otras enfermedades que pudieran favorecer. Pero está claro que nosotros no vamos a dejar de vivir sin el COVID. El COVID va a seguir, y como vimos ahorita recientemente en los meses de diciembre y principios del mes de enero de este año, que vamos a tener repuntes que van a ser probablemente estacionales. Hay que estar pendientes, no entrar en pánico, porque en diciembre la gente entró en pánico porque pensaban que íbamos a echar un retroceso, ¿no? En lo que es COVID-19 no creo que vayamos a retroceder. Hay vacunas, desgraciadamente ahorita no tenemos vacunas actualizadas en Venezuela. Hay medicamentos que puedan ser efectivos y que están indicados para personas que eventualmente tienen mayor riesgo de complicarse o morir por este virus. Y tenemos formas muy fáciles de hacer diagnóstico, incluso diagnósticos rápidos, que son realmente efectivos, y eso va a hacer que podamos hacer un control un poco mejor. Doctor Comeña, es no olvidarnos los laureles, sino que hay que estar pendiente. Exacto. Doctor Comeña, pero sobre eso, dos aspectos. Ya hay maneras de hacer pruebas y diagnóstico, pero por lo general, si los síntomas son leves, la gente ya no se está haciendo pruebas, entonces probablemente ha tenido COVID en estos últimos meses, solo que no tuvo ese diagnóstico con la prueba que antes se hacían con muchísimas más frecuencia. Pero por otra parte le pregunto, ¿ya está definido el esquema de vacunación al futuro? Porque mencionaba vacunas actualizadas que lamentablemente no están disponibles en el país. ¿Con qué frecuencia tenemos que actualizar nuestra inmunización contra la COVID? Las indicaciones de inmunización por COVID-19 están claras. Se sigue manteniendo, sobre todo en las personas que no han sido vacunadas y que no han estado expuestas, la vacunación estándar, pero lo que sí dice la gente de la Organización Mundial de la Salud y los otros entes rectores, que CDC y otras, por lo menos EMEA, que es en la Unión Europea, es que tenemos que empezar a vacunar a las personas que puedan ser susceptibles y vacunarlas, pero con las cepas actualizadas. Cuando nosotros hablamos de actualizados, recuerden, vamos a estar otra vez con las chinas, las rusas, que son esas plataformas tradicionales que utilizamos originalmente, sean con RNA mensajero o no, ellas estaban diseñadas para generar inmunidad contra las cepas o las variantes, originales, por llamarlas de alguna manera, pero no funcionan contra Omicron. Ya se generaron estas nuevas vacunas que sí tienen, efectividad sobre Omicron, pero tienen sus especificaciones muy claras. Anualmente, como se vacuna para la gripe, muy probablemente vamos a estar vacunando también contra Omicron. Y bueno, nada, esa es la historia normal de esto. Ahí va a ser la historia normal de esto, y la gente tiene que acostumbrarse a no entrar en pánico cuando se le haga un diagnóstico de que, tienes COVID. Está claro que cuando uno le dice, mira, tienes COVID, la gente se preocupa. La otra gran preocupación que tenemos es que COVID, con el tema del post-COVID, que son las secuelas que puede dejar la infección, es lo que a nosotros más nos preocupa, porque uno se hace la pregunta, puedes tener un COVID, COVID leve, por llamarlo de alguna forma, pero puedes tener también post-COVID, que son estos síntomas que son también terribles, que es fatiga, trastornos neurocognitivos, la fatiga, que es lo que más afecta, estos trastornos, alteraciones cardiovasculares. Pareciera que se ven en menor frecuencia, pero no hay que
digamos, no hay que subestimarlas tampoco. Sí. Si la podemos evitar, hay que evitarla. Ya lo que hemos tenido que luchar es contra los antivacunas. Los movimientos antivacunas fueron muy fuertes. La gente todavía está reacia a vacunarse y se lo dicen cuando dicen, mira, tienes que actualizar tu vacuna, o sobre todo en las personas inmunosuprimidas, dicen, la gente tiene un poquitico de rechazo, y eso no debe ser. Las vacunas fueron efectivas y van a ser más efectivas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Comeña, Gracias por a ti. Y disculpa, no se preocupe. Disculpa. Este No es el sabía espacio que de estaba Shirley. que Shirley estaba con gripe. Tiene la voz diferente. Muchísimas gracias, Bueno, por y esta disculpa. conversación a 4 años de que se haya declarado la pandemia por COVID-19 en nuestro país. 6:52, vamos a la pausa, ya venimos. Cada día, sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un